Los golpes de Estado se producen desde el interior del Estado. Lo que ha ocurrido en Brasil no solamente es algo que tenga que ver con una turba de chalados, sino que han obligado al presidente de la República nada más y nada menos que a hacer un decreto de intervención sobre la seguridad del Distrito Federal. ¿Eso qué quiere decir? Que la policía del Distrito Federal no cumplió con sus funciones y obliga al presidente de la República a tomar el control de las unidades de policía del Distrito Federal en Brasil. Eso es un problema enormemente grave. Es un problema de indisciplina, es un problema que señala que habría sectores en el aparato administrativo de Brasil que podrían haber colaborado con el golpe. Tú señalabas antes con acierto que había momentos en las imágenes en las que parecía que la policía estaba escoltando a los manifestantes. No es muy diferente de la pasividad policial que vimos en el caso del Capitolio. Primer elemento. Lo fundamental en los golpes de Estado no son los chalados que salen disfrazados a la calle, sino los poderes del Estado que están conspirando. Segundo elemento, ¿el Código Penal sirve para combatir el fascismo? Sí, y reprimir a los golpistas también, pero no solamente basta eso. Hace falta dar una batalla ideológica enormemente difícil y al mismo tiempo hace falta depurar el Estado de elementos golpistas. A lo que se enfrenta el gobierno democrático de Lula no es solamente a una turba de chalados, se enfrenta a militares golpistas, a jueces golpistas y a gobernantes golpistas. Si alguien tiene dudas de esto, que vea el decreto de intervención de nada más y nada menos que el Distrito Federal en Brasil. Tercera consideración. Bolsonaro es el aliado de Abascal en España y Abascal es el socio del Partido Popular con el que gobierna en Castilla y León y con el que aspira a gobernar en comunidades autónomas, en ayuntamientos y en el propio Estado. La ultraderecha golpista no es un fenómeno solamente de Brasil, no es un fenómeno solamente de los Estados Unidos, es un fenómeno que está en un proceso de metástasis con el conjunto de las derechas americanas y europeas. No hay que olvidar que quien gobierna en Italia es una coalición de postfascistas con Giorgia Meloni, junto con Silvio Berlusconi y junto con el partido de Matteo Salvini. Este es un problema que va más allá de Brasil, no es un problema de cuatro locos, es un problema que habla de la penetración en los aparatos institucionales y en los poderes económicos de sectores fascistas. Por aclarar una cuestión que ha formado parte del argumentario de la derecha en el día de hoy, hablar del 15M y del rodeo al Congreso. Vamos a ver, en España, concentrarse en la Plaza de Colón, cerca del Congreso de los Diputados, enfrente del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, en la Rambla de Barcelona, eso es perfectamente legal. Sin embargo, en España una vez ocurrió algo muy grave, y es que la policía abrió su cordón para permitir a los manifestantes acercarse al Congreso. Eso fue cuando Jusapol incumplió la ley y las unidades de intervención policial mancharon su prestigio al no impedir que sus propios compañeros rompieran el cordón de seguridad y se aproximaran al Congreso de los Diputados. Eso sí fue gravísimo y eso lo hizo la ultraderecha. Por cierto, hace poco Jusapol se reunía en la sede del Partido Popular para planificar movilizaciones y en este país, por fin, el gobierno cumple su compromiso programático de acabar de una vez con la ley Mordaza. De lo que estamos hablando en América Latina, en Estados Unidos y en muchos países de Europa es de que está desapareciendo la derecha democrática. Lo que hemos visto en Brasil es que los dos candidatos que aspiraban a ser presidentes de Brasil eran un demócrata, que es Lula da Silva, y un fascista, como era Bolsonaro. Algo parecido ocurrió con Chile en la segunda vuelta entre Kast y Boric, y algo parecido ocurrió también en Colombia y está ocurriendo cada vez en más países. Algo parecido está ocurriendo también en muchos países de Europa. Son formaciones de extrema derecha las que gobiernan en la tercera economía de la zona euro, que hablamos de Italia. Esto sitúa al resto de las derechas que proceden de una tradición democristiana diferente en una posición enormemente incómoda. Yo celebro que Margallo condene el golpe contra Lula, que además manifieste su admiración. Bueno, pero lo celebro porque no es tan habitual. O sea, que alguien... Es que Margallo es diferente. Que alguien de derecha es diferente. No. Lula sí eres diferente.
quédate con eso, para una cosa bonita que te digo, un día recibe el... Para una vez que estoy cómodo en mi partido, claro, dices que soy bueno, diferente. o sea, es como... Que Pablo, que no le estropee el invento. El ideal sería que la derecha dijera, no Lula, de izquierdas, es un demócrata y Bolsonaro no es un demócrata. El problema es que va a ser muy difícil que la derecha reconozca que el proceso de ultraderechización que vive sitúa cada vez a más candidatos y figuras políticas de la ultraderecha fuera de la democracia, porque en última instancia son sus aliados para llegar al poder. Esta mañana escribía Enrique Juliana un artículo muy optimista en el que decía: estamos viviendo el periodo más pacífico en la historia de España, y comparaba la situación actual con la situación cuando ETA asesinaba, o incluso la conflictividad laboral que ha habido en este país en el periodo de la reconversión, o incluso movilizaciones juveniles, con el momento actual en el que, con la excepción de las movilizaciones en Cataluña, con el tema del independentismo, que fueron muy puntuales, muy concretas en algunos días, ni de lejos se acercaron a lo que podía ser, bueno, pues los enfrentamientos callejeros, no solamente en el País Vasco, sino también pues en los conflictos de astilleros, en conflictos laborales, en movilizaciones juveniles, estudiantiles, etc. Pero ojo, este planteamiento optimista de una sociedad, digamos, que no está quemando contenedores y que no está produciendo situaciones de disturbios, como sí se han producido en otros periodos de nuestra historia reciente, contrasta con una actitud abiertamente golpista por parte de instituciones del Estado. Y esto es enormemente peligroso. No es un problema solamente de que se digan cosas duras en el Congreso de los Diputados, a mi juicio, con una permisividad por parte de la Presidencia que debería modificarse y rectificarse. Lo que se está diciendo en los medios de comunicación en este país es una barbaridad, normalizando la mentira. Que en este país haya una actitud golpista por parte de las jerarquías del Poder Judicial que han asumido el bloqueo y la ocupación de órganos constitucionales, que haya una estrategia de resistencia a la democracia por parte de sectores del Poder Judicial, que haya ocurrido, estoy pensando en Pérez de los Cobos, pero no solo, que le pregunten a Marlaska lo que ha sido la conspiraciones de altos mandos de la policía y de la Guardia Civil contra el propio Marlaska, que se supone que tenía un pedigrí de prestigio en los sectores más conservadores de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Lo que hemos sabido de las cloacas policiales nos habla de un país donde está en crisis la propia noción de democracia, porque hay sectores del poder enormemente relevantes que ya han renunciado a asumir los resultados electorales cuando los resultados electorales no les gustan. Que se esté diciendo ya en algunos medios de comunicación que si las elecciones las vuelve a ganar una mayoría progresista con apoyos parlamentarios suficientes para reeditar un gobierno de coalición, puede haber fraude electoral, nos habla de hasta qué punto estamos en una situación peligrosa en España. Margallo. En esto creo que tiro muy poco de argumentario siempre. A mí las encuestas llevan mucho tiempo preocupándome. De hecho, que haya un contraste tan claro entre prácticamente todas las encuestas y el CIS, que es la que debería ser más relevante por el tamaño de la muestra, es algo que me preocupa. Dabais un dato al final que me asusta. Decíais, hay una parte de los electores que votaron a Sánchez que votarían en este caso a Feijóo. Un 7%. Eso puede hacer que algunos aprendices de brujo de la consultoría política le digan al Partido Socialista: si quieres recuperar a esos votantes, tienes que entrar en los marcos de la derecha y decir cosas como la que dijo Lobato, el candidato del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, que llegó a retirar el tuit porque se lió la de Dios es Cristo cuando dijo: no vamos a tocar a las grandes fortunas, hay que dejar de criminalizar a las grandes fortunas, etcétera, etcétera, etcétera. Como esos sabios asesores convenzan al Partido Socialista de que girando a la derecha se le puede ganar las elecciones a la derecha, no habrá nada que hacer en las generales, ni en las municipales, ni en las autonómicas. O asumimos el terreno del choque ideológico como el terreno fundamental para ganar las elecciones, diciendo y llevando a cabo políticas de izquierda sin ningún tipo de complejo, o si no va a ser muy difícil cambiar esta situación. Los que dicen que las elecciones son un mercado de demanda son unos vendedores de crecepelo. La política es capaz de transformar a la sociedad.
A la sociedad se le puede ilusionar, a la sociedad se le puede explicar, que era un dato muy interesante también de la encuesta que publicabais, que efectivamente cobrar impuestos está bien y que hacer políticas sociales y redistributivas está bien. Pero la izquierda dice y hace políticas de izquierdas y se deja de tonterías de no, es que si el ruido, es que no sé qué, o la izquierda va al choque ideológico y dice claramente lo que va a hacer, deroga de una vez la ley Mordaza, es capaz de regular de una vez el mercado de los alquileres, sigue por la vía de las políticas sociales como una comunicación con más proteínas, o si no, si lo que hace la izquierda es decir, como decía Lobato el otro día, no, si nosotros no vamos a criminalizar a las grandes fortunas y no vamos a tocar los impuestos, si hace eso, nos arrasará la derecha. Bueno, creo que hay un elemento fundamental, aunque parezca una obviedad, y es que mientras haya machismo habrá violencia machista y violencia contra las mujeres. Eso quiere decir que junto a todas las medidas de persecución, a las medidas penales, a las medidas policiales, hay que sumar medidas educativas y de concienciación, y creo que el Ministerio de Igualdad está haciendo un trabajo espectacular ahí. Y luego recordar otra obviedad. Cualquier persona puede ayudar a combatir la violencia machista. Cualquier persona puede llamar por teléfono cada vez que detecte una situación en la que sea susceptible de generar violencia. Venimos, como siempre, en vacaciones y en periodos festivos de momentos particularmente críticos y peligrosos para las mujeres, y la colaboración ciudadana se ha demostrado fundamental.